Un gran saludo para la congregación de La Alborada, la congregación del Norte y la congregación de Bosa, así como de todas las personas que se han unido a nosotros en este tiempo. Seguimos en nuestro estudio del Evangelio de Marcos y estamos ahí en el capítulo 10. Y el domingo anterior vimos cómo el Señor Jesús, ante la pregunta maliciosa que le hacen los fariseos acerca del divorcio, el Señor se enfoca en el diseño original de Dios para el matrimonio. Allá el diseño desde el mismo momento de la creación en el que el Señor juntó al hombre y a la mujer para que fuesen una sola carne. De tal manera que el Señor Jesús añade esta gran conclusión, que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Este es el propósito, esta es la voluntad del Señor. E inmediatamente después, el Espíritu Santo nos revela esa disposición especial que el Señor tiene para con los niños. Ahí en Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16. Y vamos a ver hoy los detalles de este pasaje, de este encuentro del Señor Jesús con los niños. Y lo primero que vemos ahí es que traen los niños ante el Señor. Ahí está, esta sección inicia con la declaración del versículo 13 que dice: y le presentaban los niños para que los tocase. Y esto nos lleva a una primera pregunta: ¿quiénes presentaban a los niños ante el Señor? Y aunque no lo dice de manera explícita, podemos inferir que eran los padres de estos niños, porque eran niños pequeños. El término que se usa en el original para niños es para hacer referencia a niños infantes, a pequeños, a niños pequeños. Y vemos que eran niños pequeños además porque se podían alzar en los brazos. Ahí al final, en el versículo 16, dice que el Señor tomó a los niños en sus brazos. Y le traían los niños, vemos ahí, con el propósito de que el Señor los tocase. Es decir, para que el Señor les diera su bendición. Este hecho, dentro de la tradición judía, el hecho de tocar a una persona, era símbolo de dar una bendición a esta persona. Y los padres de los niños estaban convencidos, traen a los niños ante el Señor porque ellos estaban convencidos de la autoridad, del poder, de la dignidad del Señor. Y que por lo tanto, debido a esa autoridad, a ese poder, a esa dignidad, era una fuente segura de bendición para sus niños. Es decir, era lo mejor para sus niños. Y es por esta razón que los padres traen sus niños ante el Señor, para que el Señor los toque y de esta manera, al tocarlos, reciban la bendición del Señor. Y esto nos muestra aquí, a través de esta acción de los padres de traer los niños hacia el Señor Jesús para que los tocase, vemos aquí que la necesidad, esto nos ilustra sobre la necesidad más urgente que tienen nuestros niños. Y la necesidad más urgente que tienen nuestros niños es la de ser tocados por el Señor, es la de ser alcanzados por el Señor. Muchas veces nos enfocamos más en otras necesidades, en otras prioridades, que en esta necesidad fundamental que tienen nuestros niños de ser tocados o alcanzados por el Señor. Y los padres, como esta es una necesidad urgente de nuestros niños, los padres debemos, nosotros que queremos lo mejor para nuestros hijos, debemos entonces hacer todo cuanto esté a nuestro alcance para llevar a nuestros hijos ante Cristo. Y la mejor forma de llevarlos a Cristo es que ellos vean en nosotros que nosotros amamos a Cristo.
que nosotros estamos comprometidos con Cristo, que nosotros vivimos para Cristo, que nosotros estamos completamente rendidos ante Cristo. Influiremos en la vida de nuestros hijos en la medida en que nuestros hijos vean en nosotros el amor que tenemos por Cristo y por su iglesia, en nuestra disposición de servicio que tenemos por Cristo y su iglesia. Pero ante esta iniciativa de los padres para traer a los niños ante el Señor para que los bendijese, tenemos la resistencia de los discípulos del Señor. Ahí un segundo punto, la resistencia de los discípulos. Lo tenemos ahí en el versículo 13, en la segunda declaración del versículo 13 dice: y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Los discípulos aquí vemos cómo llaman la atención. El término reprensión es una forma fuerte de llamar la atención. Y los discípulos estaban llamando de una manera fuerte la atención a los padres, a las personas que habían traído los niños ante el Señor Jesús. Y entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué esta actitud de los discípulos? ¿Por qué reprendían los discípulos a las personas, a los padres que estaban trayendo a los niños ante el Señor Jesús? Bueno, es posible que los discípulos consideraban que el Señor estaba muy ocupado, que el Señor tenía muchas cosas más importantes dentro de su ministerio que ocuparse en niños pequeños. Probablemente que ellos consideraban que los niños representaban un obstáculo en aquel momento para la misión del Señor Jesús. Y de esta forma, los discípulos del Señor están mostrando una actitud de menosprecio para con los niños pequeños. De esta manera muestran que los discípulos tenían la idea común del momento de que los niños no son tan importantes o no eran tan importantes, de que los niños podían representar más bien una molestia, una carga. Y ante este llamado o ante esta actitud de los discípulos para con los niños, el llamado de atención del Señor no se hace esperar. Y tenemos así entonces, en tercer lugar, la fuerte reprensión del Señor Jesús a sus discípulos. La actitud de los discípulos para con los niños provocó nada más y nada menos que la indignación del Señor. Observemos ahí el versículo 14. Dice, viéndolo Jesús se indignó. Ahí esa palabra, indignar. El Señor se indignó, el Señor se enojó y el Señor mostró su enojo, su disgusto contra ese comportamiento equivocado de sus discípulos, contra ese comportamiento injusto de sus discípulos frente a los niños. Y mucho más, la indignación del Señor es fuerte porque hacía poco el Señor, en medio de esa pelea que tenían los discípulos por quién sería el mayor entre ellos, el Señor les había mostrado precisamente ya el valor de los niños. El Señor ya les había mostrado el interés que el Señor Jesús tenía en los niños y el interés que entonces debían tener sus discípulos, sus seguidores para con los niños. Lo vimos ahí. Vamos nuevamente a Marcos capítulo 9, versículos 36 y 37. Y esto es en medio de la lucha que había entre los discípulos por quién sería el mayor. Y miren lo que les dice el Señor allá en Marcos capítulo 9, versículos 36 al 37. Dice, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí,
no me recibe a mí, sino al que me envió. Ay, el que recibe a estos niños pequeños, a estos niños que parecían o que eran insignificantes para las personas en aquel momento, están recibiendo a Cristo, están recibiendo al Padre. La indignación del Señor demuestra, en primer lugar, o reafirma, en primer lugar, el amor, el interés especial que el Señor tiene por los niños, en contraste con el menosprecio general que en esta época se tenía hacia los niños, de los cuales sus discípulos, estaban haciendo eco. Pero lo que nos muestra aquí este pasaje es que el Señor ama a los niños. Niños. El Señor los ama. El Señor tiene un interés especial en cada uno de los niños. Niños, ustedes necesitan ser tocados por el Señor Jesús. Ustedes necesitan poner su confianza en el Señor Jesús. Mire, observemos esa disposición, esa acogida, ese amor que muestra el Señor Jesús para con los niños. Ahí en Marcos capítulo 10, versículo 16. Mire lo que hace el Señor Jesús ahí en el versículo 16 después de haber llamado la atención a sus discípulos. Dice, y tomándolos en los brazos, poniéndoles las manos sobre ellos, los bendecía. Lo que el texto indica es que el Señor tomó niño por niño, porque Él no podía tomarlos en sus brazos o alzarlos en sus brazos a todos a la vez. Entonces el Señor se tomó el trabajo de tomar niño por niño. Y no se limitó solamente a tocarlos como las personas le estaban pidiendo, sino que el Señor tomó a cada niño en sus brazos y puso sus manos sobre ellos y los bendijo. El Señor hizo mucho más por los niños de lo que le pidieron. El Señor fue amplio, abierto para con los niños. Vemos cómo el Señor acogió a cada uno de los niños. El Señor recibió a cada uno de los niños con amor. El Señor se acercó de manera personal a cada uno de los niños. Y esto es lo que el Señor quiere hacer hoy con cada uno de los niños. Y también lo que quiere hacer el Señor, como vamos a ver más adelante, para los que son como niños. Niños, vengan a Cristo con la seguridad de que Él con gozo los va a recibir con sus brazos abiertos. Juan capítulo 6, versículo 37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Niños, el Señor está dispuesto para ustedes. El Señor les quiere tocar. El Señor les quiere recibir. El Señor les quiere transformar. El Señor quiere bendecir sus vidas. Vengan a Cristo. En segundo lugar, el Señor se indignó, o el hecho que el Señor se haya indignado, revela la decepción del Señor al ver la indiferencia de sus discípulos. Pues Él ya les había mostrado precisamente lo importante que eran los niños. Les había mostrado de su interés especial. Él les había mostrado la disposición que no solamente el Señor Jesús tenía, sino la disposición que debían tener los discípulos, los seguidores de Cristo para con los niños, que debían recibir a los niños, porque esto era, al recibir a los niños, estaban recibiendo a Cristo y estaban recibiendo al Padre.
En el texto paralelo de Marcos capítulo 9, allá en Mateo 18:10, el Señor les advirtió acerca del cuidado especial que debían tener para no menospreciar a los niños. Mateo capítulo 18, versículo 10 les dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Y estos pequeños está haciendo referencia expresa a los niños. Y el Señor hace esta advertencia porque había una actitud generalizada de menosprecio para con los niños. El Señor les dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Entonces, el Señor, ante la resistencia de sus discípulos para que los niños sean traídos a Cristo, ante el evidente menosprecio que están mostrando, entonces el Señor procede a darles un mandamiento expreso en este sentido. Respecto a los niños, mire, observemos Marcos capítulo 9, el versículo 14, la segunda parte. Y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. El Señor para mostrar, para remarcar la importancia y el alcance de este mandamiento, entonces el Señor lo expresa primero de forma positiva. Observen ahí, dice: dejad a los niños venir a mí. Y después lo expresa de forma negativa: no se lo impidáis. Dejad a los niños venir a mí. De esta forma nos indica que debemos hacer nuestro mayor esfuerzo, que debemos poner todo de nuestra parte para facilitar que los niños vayan a Cristo. Es más, debemos disponernos nosotros para llevar a los niños a Cristo. Tenemos que ser intencionales para llevar a los niños a Cristo. Y está en la otra parte, dice: y no se lo impidáis. El mandato expresado en forma negativa. De esta forma, el Señor nos está advirtiendo del cuidado extremo que debemos tener para no ser un obstáculo para que los niños lleguen a Cristo. Debemos cuidarnos de no ser piedra de tropiezo para los niños, para que a través de nuestra indiferencia o de nuestra dureza frente a ellos. Debemos cuidarnos de no ser piedra de tropiezo con nuestro mal testimonio. Una de las cualidades que tienen los niños es de ser observadores, muy observadores. Y mire, los niños nos están observando. Ellos están observando nuestras actitudes. Ellos están observando nuestro comportamiento. Y así no se pronuncien, ellos están valorando todas nuestras acciones. Y nuestro mal ejemplo tiene un profundo impacto en la vida de los niños, los marca de una manera especial. Como es habitual en el Señor da una razón para este mandamiento. Lo tenemos ahí expresado en la parte final del versículo 14 y el versículo 15. Dice: porque de los tales es el reino de Dios. Varias traducciones, varias versiones de la Escritura traducen esta parte de la siguiente manera: de los que son como estos, es decir, de los que son como niños, es el reino de Dios. Y esto se relaciona o concuerda con lo que dice el versículo 15. Dice: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y con esta declaración, el Señor Jesús pasa entonces de los niños a los adultos para decirnos cómo es que podemos entrar en el reino de Dios. ¿Cómo entrar en el reino de Dios?
ahí nuestro cuarto punto. ¿Cómo entrar en el reino de Dios? Notemos que acá en estos versículos, versículo 14, última parte, y versículo 15, notemos que el énfasis del Señor está en el reino de Dios. Dice, porque de los tales o de los que son como niños es el reino de Dios. Y versículo 15, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Recordemos que el Señor inició su ministerio precisamente anunciando el reino de Dios. Allá al puro principio, en Marcos capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. Nos dice allá en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, que Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios, y este era el inicio de su ministerio después de su bautismo, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Apreciamos aquí rápidamente el gran contenido de esta declaración que el Señor Jesús hace en la proclamación del evangelio, es decir, de las buenas nuevas de salvación. La primera declaración dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El Señor dice que el reino de Dios, anunciado por tantos siglos a través de los profetas, el reino de Dios tan esperado por el pueblo de Dios, ya es una realidad presente, que ahora está al alcance de todos el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Bueno, el reino de Dios, de una manera muy breve, el reino de Dios es un reino de carácter espiritual, donde Dios es el rey y donde Él es el gobernador soberano, y donde los ciudadanos del reino, es decir, los creyentes en Cristo, reconocen plenamente la autoridad del Señor, reconocen su señorío mediante la obediencia a las demandas que Dios hace para entrar en el reino de Dios o hacer parte del reino de Dios. El reino de Dios, también podemos decir, es un reino de gracia, un reino de poder, un reino de gloria, donde los creyentes en Cristo, los ciudadanos del reino de Dios, pueden disfrutar plenamente de todos y los abundantes recursos que ofrece el reino de Dios, como son la seguridad del perdón, la gracia de Dios, el amor de Dios, la paz, la plenitud, el gozo, la comunión con Dios y la esperanza de la gloria venidera, cuando Dios reinará de manera completa, donde Dios establecerá su reino de manera plena y definitiva. Y miren, observemos ahí la siguiente declaración. Dice: el tiempo se ha cumplido. Es decir, que ya ha llegado la hora, ya ha llegado el momento oportuno, y dice: el reino de Dios se ha acercado. Dios mismo, en la persona de su Hijo Jesucristo, se ha hecho presente entre nosotros para traer y poner a nuestro alcance el reino de Dios. A eso es lo que vino Cristo. Vino a establecer el reino de Dios, a inaugurar el reino de Dios, a poner al alcance de todos los que creen en Cristo, a poner al alcance el reino de Dios. Y poner al alcance el reino de Dios con todas sus inagotables bendiciones. Este es el Evangelio. Esta es la buena noticia. Sí, el reino de Dios ya es una realidad presente que está a nuestro alcance. Y ante esta realidad que Dios en Cristo pone a nuestro alcance, el mismo Señor Jesús hace dos demandas para ser parte del reino de Dios. Observemos ahí en el versículo 15, Marcos capítulo 1, versículo 15, y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos
y creed en el Evangelio. Aquí están las dos demandas, arrepentimiento y fe. Estas son las demandas fundamentales para ser parte del reino de Dios. El Señor, en su infinita sabiduría, es muy preciso con nosotros. Él, sabiendo de nuestras limitaciones. El Señor no nos complica la vida, ni complica la eficacia de su reino con extensos códigos, leyes y reglamentos, sino que aquí de forma sencilla y entendible por todos nosotros, sintetiza en dos las demandas o las condiciones fundamentales para entrar, para hacer y así hacer parte y disfrutar del reino de Dios. Dice, arrepentíos y creed. Arrepentíos y creed. El arrepentimiento es esa transformación total que empieza con nuestro cambio de mente. Y ese arrepentimiento es posible cuando creemos en Cristo, cuando creemos en el Evangelio, cuando creemos en la palabra del Señor. Nuestro Salvador va de manera directa al punto, con el propósito de hacernos entender con claridad qué es lo que el Señor quiere de nosotros, para que no nos confundamos, para que no nos equivoquemos, para que no nos hagamos falsas expectativas. El Señor, desde un principio, pone las condiciones o expone las condiciones de manera clara para poder hacer parte de su reino. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y para arrepentirnos y para creer en el Evangelio, tenemos que ser como niños. Aquí tenemos la conexión de Marcos 1, 14 y 15 con Marcos capítulo 10, versículos 14 y 15. Ahí está la conexión. Observemos. Porque de los tales, de los niños, es el reino de Dios, o de los que son como niños, es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Tenemos que ser como niños para entrar en el reino de Dios, y esto lo conectamos con el arrepentimiento y la fe en el Evangelio. Y bueno, ¿y qué significa ser como niños? Es bien importante esa pregunta. ¿Qué significa ser como niños? Porque generalmente la mayoría de las personas consideran que con esta expresión el Señor está haciendo referencia a la inocencia, a la pureza de los niños. Que entonces debemos ser como los niños, inocentes, puros, cándidos. Pero el Señor no está haciendo referencia a tal cosa, porque el pecado es una condición sin excepción de todas las personas, independientemente de su edad, de su condición social, de su sexo, de todas esas distinciones que nosotros hacemos. Independientemente de eso, todos somos culpables delante de Dios. Lo afirma con toda contundencia y claridad la palabra del Señor, allá en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 11. Romanos capítulo 3, versículos 10 y 11 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Esta es una declaración radical. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Absolutamente no hay una sola persona que sea justa y que por su propia iniciativa busque al Señor y busque honrar al Señor. No hay uno, lo dice la palabra del Señor. Ni siquiera los niños. Entonces, ¿qué significa ser como niño? ¿Qué nos quiere decir el Señor con esta declaración de ser como niños? Esto entonces nos lleva a considerar algunas de las características de los niños pequeños.
Los niños pequeños son frágiles. Los niños pequeños son incapaces de valerse por sí mismos. Los niños son completamente dependientes de otras personas. Los niños no pueden dar nada a cambio por todo el bien que reciben. Y cuando miramos estas características de los niños, entonces esto nos lleva a ver la condición espiritual de todos nosotros. Esta es la condición espiritual de todos nosotros sin excepción. Esta es nuestra condición espiritual frente a Dios y a su reino. Por lo tanto, para poder hacer parte del reino de Dios, para poder entrar, para poder disfrutar del reino de Dios, tenemos que empezar por reconocer que somos tremendamente frágiles. Tenemos que reconocer nuestra incapacidad. Tenemos que reconocer que no podemos ofrecer absolutamente nada para ser parte del reino de Dios. Somos incapaces, estamos profundamente limitados como los niños pequeños. En Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, mire lo que nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La salvación es un don, es un regalo de Dios que nos da por medio de la fe. Y continúa diciendo: y esto no de vosotros, ni siquiera la fe es un recurso propio de nosotros o algo que nosotros ponemos, porque dice: y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo que Dios nos da, un regalo que no merecemos, un regalo por el cual nosotros no podemos hacer nada, ni dar nada a cambio. Es algo que Dios generosamente, ampliamente nos da en Cristo. Ser como niños quiere decir que tenemos que reconocer nuestra completa bancarrota espiritual. Ser como niños significa que tenemos que reconocer la necesidad urgente de Cristo. Necesitamos urgentemente de Cristo, necesitamos desesperadamente de Cristo, si no perecemos. Necesitamos que Cristo intervenga en nuestra vida para salvarnos. Necesitamos que Cristo intervenga para salvarnos del justo juicio que merecemos por causa de nuestro pecado, porque la paga del pecado es la muerte, nos dice el Señor, allá en Romanos 3:23. Además, necesitamos que el Señor intervenga de una manera extraordinaria para salvarnos de la esclavitud, del dominio del pecado, para que así podamos vivir para Cristo, obedecer a Cristo, servir a Cristo, proclamar a Cristo y gozar plenamente de Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 22 dice: mas ahora habéis sido liberados del pecado. Mire lo que pasa cuando Cristo nos libera del pecado. Dice: y hechos siervos de Dios. Somos liberados del pecado y somos hechos siervos de Dios. Y dice: tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pero debemos tener en cuenta que hay una gran virtud en los niños pequeños. Y esta virtud es que los niños pequeños son dados a creer, son dados a confiar en sus padres y dados a creer y a confiar sin cuestionar. Y de la misma forma nosotros, así como los niños, tenemos que creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que confiar
plenamente en el Señor Jesucristo, sin dudar, para poder entrar y disfrutar de la plenitud del reino de Dios. Que seamos como niños, que seamos como niños. Ahí está la advertencia del Señor clara. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Si no somos como niños, no podremos entrar en el reino de Dios. Oremos. Señor, gracias, porque hoy nuevamente vienes a nosotros para recordarnos estas verdades tan importantes del cuidado, del interés que tú tienes por los niños, y que nosotros como creyentes de igual manera debemos tener este cuidado, esta prioridad para con los niños. Pero también a través de esta realidad de los niños, nos adviertes a nosotros, nos llamas a ser como niños para poder entrar en tu reino. Nos llamas a reconocer que somos frágiles, que somos profundamente necesitados, que necesitamos de tu intervención, que necesitamos que tú nos salves, que solamente es por tu gracia, que no hay nada en nosotros mismos, que no hay nada que nosotros podamos hacer para alcanzar tu salvación, sino que es un don que tú nos extiendes mediante Cristo. Oh Señor, rogamos porque en nosotros esté permanentemente esa disposición de ser como niños. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.